El temor de Dios, libro de John Bevere, capítulo 11. La habilidad de ver. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Deuteronomio 5:29. Con frecuencia escuchamos mensajes derivados de la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Este libro de la Biblia es frecuentemente mencionado, en especial por los carismáticos. La iglesia de Corinto fue fundada aproximadamente en el año 51 después de Cristo, muchos años después del día de Pentecostés, y era muy abierta a, y por lo tanto grandemente beneficiada por los dones espirituales. La unción del Espíritu Santo era muy fuerte entre sus miembros, sin gran diferencia de muchas iglesias actuales. La segunda epístola de Pablo al cuerpo de la iglesia en Corinto no es citada tan frecuentemente como la primera. Esta contiene un gran énfasis en el orden divino, el temor del Señor y la subsiguiente restauración de su gloria. Si leemos en su contexto, sostiene un fuerte y entusiasta mensaje para los creyentes de hoy en día. Mientras examinamos una porción de ella, tengamos en cuenta que fue escrita a gente que no era extraña a la unción y a la frecuente operación de los dones espirituales. La gloria del antiguo pacto versus la del nuevo pacto. En ambas cartas a los Corintios, Pablo se refiere con frecuencia a la huida de los hijos de Israel de Egipto y a la revelación de la gloria de Dios a ellos. Su experiencia nos concierne, debido a todo lo que les sucedió a los israelitas en un sentido natural, son tipos y símbolos de lo que nosotros podemos experimentar en el campo del Espíritu. Pablo enfatizó esto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Segunda de Corintios 10:11. La primera carta de Pablo a ellos trata con muchos elementos fundamentales del orden divino para el corazón en el pueblo de Dios. Su segunda carta fue aún más profunda. Llegó a hablar del deseo de Dios por reavivar su gloria y habitar en el corazón de su gente. Pablo comienza comparando la gloria de Dios en el desierto con la revelada en el nuevo pacto. En contraste, escribe: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 7 y 8. En el monte, Moisés contempló la forma del Señor y habló con él tal como un hombre habla con su amigo. Cuando bajó de la montaña, cubrió su cara, porque el brillo en ella asustaba a la gente. El aspecto de Moisés reflejaba que había estado en la presencia de la gloria de Dios. En el nuevo pacto, el plan de Dios no es para que reflejemos su gloria, sino para que su gloria sea vista en nosotros. Una cosa es que reflejemos algo, y otra, que ese algo more en nosotros y lo emitamos. Esta es la meta final de Dios. Por eso Pablo puede decir: porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto, en comparación con la gloria más inminente. Segunda de Corintios 3:10. Aún pensando que la gloria del antiguo pacto no se compara con la del nuevo, la del antiguo todavía es tan asombrosa que Pablo reitera: para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Versículo 13. Pero luego es rápido en lamentarse, pero el entendimiento de ellos se embotó. Segunda de Corintios 3:14. Qué trágico que ellos no pudieron ver la misma cosa que necesitaban tan desesperadamente. Pablo nos advierte para que no nos encontremos nosotros mismos ciegos y en el mismo dilema. Entonces debemos preguntar:
¿De qué manera estaban ciegas sus mentes? La respuesta contiene el conocimiento y la sabiduría que nos falta desesperadamente. Esa clase de pérdida es necesaria a fin de que caminemos en la gloria de Dios. Para obtener nuestra respuesta, debemos regresar al contexto en que Pablo hablaba. El temor de Dios versus tenerle miedo. Israel acababa de abandonar Egipto y había sido guiado por Moisés hasta el monte Sinaí, donde Dios revelaría su gloria. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Éxodo capítulo 19 versículos 10 y 11. Este mensaje era profético, por eso también nos habla a nuestros días. Antes de que Dios manifestara su gloria, el pueblo debía santificarse a sí mismo. Esto incluía lavar sus ropas. Recuerde que un día con el Señor son 1000 de nuestros años. Estamos a casi 2000 años, 2 días, desde la resurrección del Señor Jesucristo. Dios dijo que durante esos 2000 años, 2 días, su iglesia sería consagrada, es decir, se apartaría a sí misma del mundo, en preparación para su gloria. Nuestras vestimentas debían ser limpiadas de la suciedad del mundo. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 16 y capítulo 7 versículo 1. Nos convertiríamos en su esposa sin mancha. Después de los 2000 años, Él nuevamente manifestaría su gloria. Leamos ahora el recuento de lo que sucedió en la mañana del tercer día. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonidos de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Éxodo capítulo 19, versículos del 16 al 18. Dios se manifestó no solo visualmente, sino también por la voz y los sonidos. Cuando Moisés habló, Dios le contestó al oído de todos. Actualmente, Dios es mencionado con frecuencia como el amigo con poco respeto, casi como refiriéndose a un compañero del mismo nivel. Si pudiéramos visualizar aquello que Moisés y los hijos de Israel vieron, tendríamos un significativo cambio en el punto de vista. Él es el Señor y no ha cambiado. Lea cuidadosamente la reacción del pueblo cuando Dios vino. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: No temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Éxodo capítulo 20, versículos 18 al 20. Note que el pueblo tembló y retrocedió. No querían oír más la voz audible de Dios. Tampoco querían mirarlo ni estar en la presencia de su gloria. Eran incapaces de soportarlo. Moisés inmediatamente les dijo: No temáis, animándolos a que regresaran a la presencia de Dios, mientras les explicaba que Dios había venido para probarlos. ¿Por qué nos prueba Dios? ¿Para encontrar lo que hay en nuestros corazones? Absolutamente no. Él ya conoce lo que hay allí. Nos prueba para que nosotros podamos saber lo que hay en nuestros corazones. ¿Cuál era el propósito de la prueba presentada a los israelitas? Para que ellos supieran si temían o no al Señor. Si lo temían, no pecarían. El pecado siempre resulta en que nos alejamos de Él. Moisés dice: No temáis.
Luego afirma que Dios ha venido para que su temor esté delante de vosotros. Este versículo marca una distinción entre el tener miedo de Dios y el temerlo. Moisés temía a Dios, pero no al pueblo. Es una verdad infalible que si no tememos a Dios, le tendremos miedo a la revelación de su gloria. Por eso, toda rodilla se doblará ante Él. Si no es por temor santo, lo será por terror. Filipenses 2, versículos 10 y 11. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Éxodo 20:21. Mire la diferencia en las reacciones a la gloria manifestada de Dios. Israel se alejó, pero Moisés se acercó. Esto ilustra las diferentes respuestas de los creyentes hoy día. Similar en muchas formas. Es importante que nos demos cuenta de que los israelitas no eran tan diferentes a nuestra iglesia actual. Todos salieron de Egipto, lo cual tipifica la salvación. Todos experimentaron y se beneficiaron con los milagros de Dios, como muchos en la iglesia actual. Todos ellos experimentaron la liberación de sus opresores, la cual muchos han experimentado en la iglesia actual. Aún deseaban su viejo estilo de vida, si les hubiera sido posible tenerlo sin las ataduras esclavizantes. ¿Cuán frecuentemente vemos esto en la iglesia de hoy día? La gente es salvada y liberada, pero aún así nunca dejan el estilo de vida del mundo, aunque ese estilo de vida lo guíe a la esclavitud. Ellos experimentaron la riqueza del pecador que Dios había guardado para los justos. La Biblia registra: lo sacó con plata y oro. Salmo 105:37. Pero ellos usaron esa bendición para construir un ídolo. ¿Hemos hecho lo mismo hoy día? Hemos escuchado de milagros financieros y con frecuencia aquellos que han sido bendecidos terminan confiriendo su afecto y sus fuerzas a las bendiciones materiales y financieras en lugar de darlos al Señor que los bendijo. Ellos experimentaron el poder sanador de Dios, porque cuando dejaron Egipto, la Biblia registra: y no hubo en sus tribus enfermo. Salmo 105:37. Esto fue mejor que las grandes cruzadas de milagros. Moisés dejó 3 millones de personas fuertes y saludables. ¿Puede imaginarse una ciudad de 3 millones de habitantes sin ningún enfermo o gente en el hospital? Los israelitas habían servido bajo trabajo forzoso por 400 años. Imagine las sanidades y milagros que deben haber tenido lugar mientras comían el Cordero Pascual. Los israelitas no eran extraños a la salvación, la sanidad, las obras milagrosas y el poder libertador de Dios. De hecho, celebraban apasionadamente cualquier mover milagroso que Dios hacía en su favor. Danzaban y oraban de manera muy parecida a lo que hacemos en nuestras iglesias carismáticas o servicios de milagros. Éxodo 15, versículos 1 y 20. Es interesante notar que los israelitas eran atraídos a sus manifestaciones milagrosas porque se beneficiaban de ellas, pero se asustaban y se alejaban cuando la gloria era revelada. ¿Cuán diferentes somos hoy día? Todavía somos atraídos a sus milagros. La gente viajará kilómetros y dará grandes ofrendas, deseando recibir una doble porción de Dios en los servicios de milagros. Pero, ¿qué sucederá cuando la gloria de Dios es revelada? Entonces los corazones serán expuestos en su gloriosa presencia. Podemos vivir sin que el pecado sea detectado alrededor de los milagros, pero no puede esconderse de la luz de su gloria revelada. ¿Qué fue lo que cegó al pueblo? 40 años más tarde, las generaciones más viejas habían muerto en el desierto, y Moisés revistió una nueva generación de aquella que había estado en el monte cuando Dios revelara su gloria. Y aconteció
que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: He aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá, y si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Acércate tú, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Deuteronomio 5, versículos del 23 al 27. Ellos clamaron: no podemos acercarnos a su gloriosa presencia o estar parados en medio de él y vivir. Querían que Moisés escuchara por ellos y prometieron escucharlo y hacer cualquier cosa que Dios dijera que debían hacer. Intentaron vivir por este patrón a través de miles de años, pero no pudieron obedecer sus palabras. Cuán diferente es en la actualidad. Recibimos la palabra de Dios de nuestros pastores y predicadores, pero ¿extraemos de la montaña de Dios? ¿Tenemos miedo de escuchar su voz que deja al desnudo la condición de nuestros corazones? Esta condición del corazón no es diferente a la de los hijos de Israel. Moisés estaba muy disgustado con la reacción de Israel. No podía entender su falta de hambre por la presencia de Dios. ¿Cómo podían ser tan necios? ¿Cómo podían estar tan ciegos? Moisés trajo sus preocupaciones delante de Dios, deseando un remedio para esta situación. Pero vea lo que sucedió. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Deuteronomio 5:28. Estoy seguro que Moisés quedó en shock con la respuesta de Dios. Debe haber pensado: ¿qué? ¿El pueblo estaba en lo correcto? Al fin por una vez están en lo correcto. ¿Ellos realmente no pueden venir a la presencia de Dios? ¿Por qué? Dios interrumpió sus pensamientos con la respuesta: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Deuteronomio 5:29. Dios se lamentó: oh, si ellos tuvieran tal corazón, que me temieran. Todos ellos podrían haber sido como Moisés, reflejando la gloria de Dios y conociendo sus caminos, si hubieran tenido corazones temerosos de Dios, tal como Moisés lo tenía. No obstante, sus corazones permanecieron oscuros y sus mentes ciegas a las mismas cosas que tan desesperadamente necesitaban. ¿Qué los cegó? La respuesta es clara: no tenían corazones que temieran al Señor. Esto era evidente por su desobediencia a los mandamientos y a la palabra de Dios. Si comparamos a Moisés con los hijos de Israel, encontraremos que la diferencia era que uno temía al Señor y los otros no, temblando ante la palabra de Dios. La persona que teme al Señor tiembla ante su palabra y presencia. Isaías 66:2 y Jeremías 5:22. ¿Qué significa temblar ante su palabra? Puede ser resumido en una declaración: obedecer de buena gana a Dios, aun cuando parezca más ventajoso transigir o desobedecer su palabra. Nuestros corazones deben estar firmemente establecidos en el hecho de que Dios es bueno. No es un abusador de hijos. Alguien que teme al Señor sabe esto, porque conoce el carácter de Dios. Es precisamente por eso que él o ella se acercará a Dios, aun cuando otros se alejen por el pánico. Esa persona sabe que cualquier dificultad presente o por venir encontrada en las manos de Dios, finalmente tendrá un buen fin. La mayoría puede estar mentalmente de acuerdo con esto. Sin embargo, es en los tiempos de prueba o dificultad
cuando lo que verdaderamente creemos es claramente revelado. Solo entonces apreciaremos lo que en verdad es nuestra fe al pasar por el fuego de las pruebas. La prueba dura que Israel debió enfrentar expuso el contenido de sus corazones. Examinemos sus diferentes reacciones a la palabra de Dios. Los hijos de Israel obedecieron la palabra de Dios mientras veían los beneficios inmediatos para ellos. Pero en el momento en que sufrieron o ya no podían ver los beneficios, perdieron de vista a Dios y se quejaron amargamente. Durante siglos, Israel había orado y clamado para ser liberado de su opresor egipcio. Deseaba regresar a la tierra de la promesa. Dios les envió un libertador, Moisés. El Señor le dijo a Moisés: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3:8. Moisés fue delante del faraón y proclamó las palabras de Dios: deja que su pueblo se vaya. Pero el faraón respondió incrementando el trabajo forzoso. A partir de ese momento, no se les proveería a los esclavos israelitas más paja para la abrumadora cantidad de ladrillos que debían fabricar. Deberían recogerla por la noche y fabricar por el día. El número total de ladrillos no disminuiría, aun cuando ya no se les proveería más paja. La palabra de libertad de Dios había aumentado su sufrimiento. Ellos se quejaron bajo esta opresión y dijeron a Moisés: déjanos solos y déjate de predicarle al faraón. Estás complicando nuestra vida. Cuando finalmente Dios los libertó de Egipto, el corazón del faraón fue endurecido nuevamente y persiguió a los israelitas con sus mejores carros y guerreros. Cuando los hebreos vieron que los egipcios se habían lanzado en carrera contra ellos y que ellos estaban atrapados por el Mar Rojo, nuevamente se quejaron. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Éxodo 14:12. Note las palabras mejor nos fuera. En esencia, estaban diciendo: ¿por qué debemos obedecer a Dios cuando solo está haciendo que nuestras vidas sean miserables? Estamos peor, no mejor. Fueron rápidos en comparar su anterior estilo de vida con su condición presente. Aun cuando las dos opciones eran incomparables, ellos querían volver. Preferían las comodidades sobre la obediencia a la voluntad de Dios. Oh, cómo habían perdido el temor de Dios. No temblaban ante su presencia. Dios separó el mar y los hijos de Israel cruzaron sobre tierra seca, viendo cómo sus opresores eran sepultados. Celebraron la bondad de Dios y danzaron y oraron delante de Él. Estaban seguros de que nunca más dudarían de su bondad, pero no conocían sus propios corazones. Otra prueba se levantaría y nuevamente expondría su falta de fe. Solo 3 días después se quejarían nuevamente de que no querían agua amarga sino dulce. Veré Éxodo 15 del versículo 22 al 25. ¿Cuán a menudo hacemos lo mismo? Queremos palabras suaves y placenteras, cuando es lo amargo lo que realmente necesitamos para limpiarnos de nuestras impurezas. Es por eso que Salomón dijo: pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Proverbios 27:7. Habían pasado unos pocos días y nuevamente los hijos de Israel se quejaron por la falta de comida. Ellos dijeron: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Éxodo 16 del 1 al 4. ¿Puede ver cuán religiosamente se estaban comportando? Nuevamente se quejaron por la falta de agua dulce. Éxodo 17 del 1 al 4. Vez tras vez se quejaron, cualquiera fuera el momento en que enfrentaban una nueva dificultad. Mientras todo fuera bien para ellos, guardaban la palabra de Dios. Pero si la obediencia significaba tiempos duros, rápidamente se quejaban. Un corazón diferente.
Moisés era muy diferente. Su corazón había sido probado mucho tiempo antes. Se nos dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11, del 24 al 26. Los hijos de Israel no eligieron su cautiverio. Moisés tenía la opción de vivir en medio de lo mejor y lo más fino que el mundo podía ofrecer, pero lo rechazó todo para sufrir la aflicción con el pueblo de Dios. Esta actitud fue totalmente diferente a la de los israelitas. Ellos querían volver a Egipto, el mundo, habiéndose olvidado rápidamente de la opresión. Solo recordaban que habían tenido fiestas con aquellas cosas que ahora les faltaban en el desierto de la prueba de Dios. Moisés eligió la prueba porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué galardón buscaba? La respuesta se encuentra en Éxodo 33. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré de delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Éxodo 33, versículos del 1 al 3. Dios le dijo a Moisés que fuera y llevara al pueblo a la tierra que les había prometido, exactamente la misma que había estado esperando cientos de años para ser heredada. Dios hasta le prometió a Moisés la escolta de un ángel escogido. Sin embargo, él no los acompañaría. Pero Moisés rápidamente respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33:15. Me alegro de que la opción de entrar a la tierra prometida sin Dios no fue presentada ante los hijos de Israel. Si fueron capaces de escoger una vida cómoda en Egipto en lugar de Dios, seguramente hubieran escogido la tierra prometida sin Él. Probablemente hubieran partido de inmediato, sin pensarlo dos veces. Pero Moisés no fijó su vista en la tierra prometida, por lo que su respuesta fue diferente. Él dijo, la promesa no es nada sin tu presencia. Él rechazó la oferta de Dios porque su recompensa era la presencia de Dios. Piense en la posición en que se encontraba Moisés cuando respondió, no nos saques de aquí. ¿Qué era aquí? El desierto. Moisés vivió las mismas condiciones que el resto de Israel. No fue dotado con capacidades sobrehumanas que lo eximían de las pruebas duras que experimentaba el resto del pueblo. Tuvo sed y hambre en la misma forma que ellos. Aún así, nunca se lo ve en medio de quejas junto a otros. Se le ofreció una salida de ese sufrimiento y la oportunidad de ir a la tierra de sus sueños, pero la rechazó. Uno de los métodos que Dios usa para probarnos es el hacernos una oferta que Él espera que rechacemos. La oferta puede prometernos inicialmente un gran éxito, pero ¿a qué precio? Hasta puede parecer que nuestro ministerio se expandirá y crecerá más, pero en lo profundo de nuestros corazones sabemos que esa elección podría ir en contra de los deseos verdaderos de Dios. Solo aquellos que tiemblan ante su palabra podrán elegir aquello que parece menos beneficioso. En 2 de Reyes 2, Elías le dice a Eliseo 3 veces que se quedara y que no continuara con él. Cada orden fue una prueba. Para Eliseo hubiera sido más fácil quedarse, pero Eliseo insistió, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. 2 de Reyes 2:2. Él sabía que su recompensa celestial era más importante que su comodidad temporal.
parecido en el exterior, diferente en su interior. Por la apariencia externa o física, no había diferencia entre Moisés y los hijos de Israel. Todos eran descendientes de Abraham. Todos habían dejado Egipto mediante la intervención milagrosa del poder de Dios. Todos ellos estaban en condiciones de heredar las promesas de Dios. Todos profesaban conocer y servir a Jehová. La diferencia estaba escondida, oculta, en el interior de sus corazones. Moisés tenía a Dios, por lo tanto percibía el corazón y los caminos de Dios, pero a causa de que los hijos de Israel no tenían a Dios, estaban cegados y con su entendimiento oscurecido. No es diferente hoy día. El cristianismo ha llegado a ser casi un club. ¿Usted recuerda de qué se trataba el club al cual usted pertenecía cuando era niño? ¿Verdad? Usted se unía al club porque quería pertenecer. En la seguridad de un club, usted estaba unido a los otros miembros porque había un interés o causa común. Se sentía bien al ser parte de algo mayor que uno mismo. El club estaba detrás suyo y le daba un sentido de seguridad. Hay muchos que profesan ser cristianos y que no le temen a Dios más que aquellos que nunca han puesto un pie en la iglesia. Como miembros seguros de clubes cristianos, ¿de qué deberíamos tener miedo? De hecho, los demonios tiemblan más que algunos en la iglesia. Santiago le advierte a aquellos que profesan salvación, pero que carecen del temor del Señor. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Esas personas se sientan en nuestras iglesias, trabajan en nuestros equipos de ministerio y predican desde los púlpitos. Provienen de todos los estratos de la vida, desde las pandillas hasta la farándula. Confiesan salvación y aman las promesas de Dios, pero son cortos de vista y como los hijos de Israel no le temen a Dios. Judas los previó en aquellos días, advirtiendo que a nuestras iglesias asistirían gentes quienes profesarían ser salvos por la gracia de Dios en razón de su membresía en los clubes cristianos. Ellos asistirían a las reuniones de creyentes y participarían sin temor, todo el tiempo sirviéndose a ellos mismos. Judas 12. En Mateo 7, del 21 al 23, Jesús dice que había quienes sacarían fuera demonios y harían otras maravillas en su nombre, llamándolo a Él como Señor y Salvador, aunque negándose a vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Jesús describe esta condición como la cizaña creciendo en medio del trigo. Usted no puede diferenciar fácilmente entre el trigo y la cizaña. Tal como con Israel, el fuego de la gloriosa presencia de Dios manifestará finalmente lo que hay en cada corazón. Esta será la condición de la iglesia al tiempo de ingresar en la estación de la cosecha. Mateo 13:26. Malaquías profetizó que en esos últimos días Dios enviaría una voz profética, tal como lo hizo con Samuel, Moisés y Juan el Bautista, para preparar a su pueblo para su gloria. Puede que no sea uno, sino muchos mensajeros proféticos. Ellos se levantarán con tal unidad de propósito que podrán hablar como un solo hombre, llamando a aquellos que están engañados a regresar con todo su corazón al Señor. Entonces el orden divino será restaurado en los corazones del pueblo de Dios. Esos profetas no son mensajeros de juicio, sino de misericordia. A través de ellos, el Señor llama a los suyos a escapar del juicio. Malaquías registra: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Malaquías 3, del 1 al 2. Malaquías no está describiendo el arrebatamiento de la iglesia. Está diciendo que el Señor vendrá a su templo, no para su templo. Oseas dijo que después de 2000 años, el Señor vendría a nosotros, su templo, como la lluvia tardía. Esto habla de su gloria manifestada.
Malaquías entonces pregunta: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Ambos profetas confirman que este evento no es el mismo que el llamado arrebatamiento de la iglesia. Malaquías responde a su propia pregunta presentando dos resultados de la gloriosa presencia de Dios. Primero, es el refinar y purificar a aquellos que lo temen. Versículos 3, 16 y 17. Segundo, juzgará a los corazones de aquellos que dicen que le sirven, pero que en realidad no lo temen. Capítulo 3, versículo 5 y capítulo 4, versículo 1. Una vez ocurrida la purificación, nos dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3:18. Antes que la gloria sea manifestada, usted no podrá distinguir aquel que verdaderamente sirve a Dios de aquel que meramente lo hace de labios. La hipocresía no puede esconderse a la luz de la gloria de Dios. La mentalidad de club finalmente se acabará. Esto prestará un mejor entendimiento de la fuerte advertencia de Jesús a los creyentes del Nuevo Testamento. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Lucas 12, versículos 4 y 5. El temor de Dios nos guarda del camino destructivo del engaño. Moisés dijo que el temor de Dios en los corazones de su pueblo es la fortaleza para caminar libres del pecado. Éxodo 20:20. Salomón escribió: y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 16:6. Jesús advirtió a los creyentes por un propósito específico y lo precedió con una advertencia acerca de la engañosa trampa de la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 12:2. Cuando cubrimos o escondemos el pecado para proteger nuestras reputaciones, ponemos un velo sobre nuestros corazones. Equivocadamente pensamos que este velo nos hace aparecer puros, cuando realmente no lo somos. Eso finalmente nos guía a la hipocresía. Entonces ya no solo engañamos a otros, sino también a nosotros mismos. Ver 2 de Timoteo 3:13. Como los hijos de Israel, estamos cegados y no podemos ver. El temor de Dios es nuestra única protección de la hipocresía. Entonces no esconderemos al pecado en nuestros corazones, porque le temeremos a Dios más que a las opiniones de cualquier hombre mortal. Nos importará más lo que Dios piensa de nosotros que lo que los hombres piensen. Nos importarán más los deseos de Dios que nuestra comodidad temporal. Estimaremos su palabra como de mayor valor que la de los hombres. Volveremos nuestros corazones al Señor. Y Pablo dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 2 de Corintios 3:16. Amén.